I came here with a load, and it feels so much lighter. Habíamos establecido la siguiente definición para la corriente eléctrica. Decíamos y decimos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasan a través de un circuito eléctrico, que es el flujo de electrones que pasan a través de un conductor eléctrico. Para tratar de interrelacionar esa idea o esa definición, estamos analizando y estudiando la estructura atómica del elemento de cobre. En este caso, estamos analizando la estructura atómica de un conductor. También nosotros sabemos que un conductor es un buen conductor de cargas eléctricas por el mismo hecho de que una energía minúscula exterior es suficiente para desprender el electrón que se encuentra en el orbital de valencia. Incluso la energía térmica asociada a su alrededor es suficiente para realizar este proceso, el desprendimiento de su electrón de su respectivo orbital de valencia. En base a eso nosotros estamos haciendo la siguiente simulación, la siguiente imaginación, todo con el objetivo de comprender de una forma más, en este caso sencilla, lo que es la corriente eléctrica como magnitud. Nosotros decimos que sobre nuestra estructura conductora de cobre, está incidiendo una energía exterior, ¿ok? Esta energía exterior es suficiente como para desprender, como para desalojar los electrones de sus respectivos orbitales de valencia, ¿ok? Aún no vamos a tocar nosotros de quién se trata de esta energía exterior, cómo esta energía exterior de alguna forma logra todo este comportamiento. Eso lo vamos a ver nosotros en tensión, voltaje eléctrico, ¿ok? Lo único que necesitamos saber para tratar de analizar y ese análisis llevarlo a la definición que nosotros conocemos es que pensemos que la estructura conductora que estamos analizando se está siendo incidida, está siendo perturbada por una energía exterior de tal forma que es suficiente para sacar a los electrones, para desprender a los electrones de sus orbitales de valencia. ¿Ok? También esta fuerza exterior, esta energía exterior, lo que va a establecer es la dirección del movimiento de estas cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta fuerza exterior, esta energía exterior? Lo que hace es sacar a los electrones de sus orbitales correspondientes y establecer una dirección del movimiento de los mismos. ¿Ok? Él establece la dirección por donde van a circular las cargas eléctricas. Entonces, a nuestra definición sobre qué es la corriente eléctrica, nosotros decíamos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones, el flujo de cargas eléctricas que pasan a través de un circuito eléctrico o de un conductor eléctrico y también poseen una dirección del movimiento de esas cargas que está preestablecida por la fuente externa, por la energía externa, ¿no? Por la fuerza externa. Recordando una vez más y para que se quede, yo creo, muy claro, cuando la fuente externa incidía de tal forma de sacar al electrón de su correspondiente orbital de valencia, ese electrón se convertía como un electrón libre. Se denominaba a ese electrón libre.
y al espacio que dejaba se le conocía como hueco. Para que haya la circulación de estas cargas, de estos electrones, el comportamiento era el siguiente. Vamos a repetir porque es necesario y espero que se comprenda. Una vez que este electrón se convertía como electrón libre, venía a ocupar el hueco de un átomo vecino. Pero el electrón libre de este átomo vecino hacía el mismo proceso para el átomo vecino. La verdadera forma de cómo existe este movimiento de cargas eléctricas, este transporte de cargas eléctricas, es el de que el electrón libre pasa a ocupar el hueco de un átomo vecino. Y el electrón libre de este átomo vecino pasa a ocupar el espacio o el hueco del otro átomo vecino. Esto es más o menos así. Ocupa el espacio, se convierte en electrón libre, ocupa el espacio, se convierte en electrón libre, ocupa el espacio, se convierte en electrón libre. Esa es la forma real en la cual existe el movimiento de las cargas eléctricas. Habiendo concebido, analizado, habiendo interrelacionado la definición que nosotros teníamos y tenemos de corriente eléctrica con el análisis de estructura atómica del conductor hecho de cobre, existe una definición que de alguna forma describe de mejor manera la corriente eléctrica. Esta definición tiene algunos detalles que aumentar a la definición que nosotros conocemos. Y es preciso, en este caso, analizarla, es preciso conocer esta definición y tratar de entenderla, siempre y cuando tengamos la paciencia correspondiente. ¿Ok? Entonces, la nueva definición, que no varía de la antigua, viene de la siguiente forma. La corriente eléctrica, o también denominada intensidad de corriente eléctrica, es la cantidad de electrones que pasa por un punto durante un segundo. Vamos a tratar de analizar esta nueva definición en base a todo el análisis que hemos estado viendo. Entonces, yo quiero que se imaginen de que toda esta estructura atómica, todos los supuestos que nosotros hemos hecho para analizar lo que es corriente eléctrica, ahora la pasemos a este alambre conductor, que de alguna forma sigue siendo lo mismo, porque aquí nosotros estamos analizando la estructura atómica del cobre de un conductor y este es un alambre rígido hecho de cobre. También quiero que yo traigan los supuestos. Cuando yo digo supuestos, hago referencia de que aquí ya está existiendo un movimiento de electrones, un movimiento de cargas eléctricas, por la incidencia de una energía exterior, de una fuerza exterior, de una fuente exterior. Esta fuente exterior, energía exterior, fuerza exterior, lo que está haciendo por dentro del conductor con sus átomos correspondientes es despojar a los electrones de su orbital de valencia y establecer la dirección a la cual se están moviendo. En mi caso es en este sentido, de izquierda a derecha. Ya estamos suponiendo. Todo lo que hemos analizado lo estamos trayendo a este hilo conductor para tratar de comprender la nueva definición de corriente eléctrica. Dice lo siguiente, que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un punto específico durante un segundo. Por toda la estructura de este cable conductor hecho de cobre están circulando electrones. Y según la nueva definición, yo necesito escoger un punto específico para contar cuántos electrones están pasando durante un segundo. Por ejemplo, donde está mi pulgar. Si yo soy capaz de contar cuántos electrones están pasando
en ese punto específico donde está ubicado mi pulgar, durante un segundo, eso es corriente eléctrica. Espero que se haya comprendido bien. Aquí yo les he preparado el mismo análisis en base a todo lo que hemos estado aprendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos acá el cable conductor con las cargas individuales, que son los electrones que han sido desprendidos por aquella fuente exterior, por aquella energía exterior, ¿ok? Los electrones dispuestos individuales en el cable conductor. Tenemos la dirección del movimiento de la carga de los electrones que lo establece la energía exterior, la fuente exterior, ¿ok? Y tenemos el punto de referencia. En este punto yo quiero contar cuántos electrones están pasando durante un segundo. A eso se llama corriente eléctrica, ¿ok? De forma gráfica, un análisis de alguna forma más explicativa. Ahora, también se sabe, o también tienen que saber, de que existen dos tipos de corrientes en el análisis de la electricidad y la electrónica. Una denominada corriente continua o también corriente constante y otra denominada corriente alterna o corriente variable. Vamos a tratar de analizar estos dos tipos de corrientes en base a la nueva definición que tenemos sobre esta magnitud, donde decimos que la corriente eléctrica es igual a la cantidad de electrones que pasan por un punto durante un segundo. Vamos a suponer, como hace un momento, de que yo soy capaz de contar electrones, ¿ok? No importando su velocidad, para tratar de relacionarlo con el nuevo concepto. Digamos que este es el punto de referencia del hilo conductor, donde yo me pongo y donde yo voy a empezar a contar, ¿ya? Entonces, viene de la siguiente forma. En un segundo, yo estoy contando una cantidad, por así decirlo, de 25.000 electrones y que están yendo en una dirección predefinida, de izquierda a derecha. En el segundo segundo les cuento que vuelvo a contar la misma cantidad de 25.000 electrones en este punto de referencia y que también van en la misma dirección, de izquierda a derecha. En el tercer segundo pasa lo mismo, encuentro a los 25.000 electrones con la misma dirección preestablecida, y en el cuarto segundo pasa el mismo comportamiento. Si nosotros nos damos cuenta, ha existido en este caso una corriente que no ha ido variando, un flujo de cargas eléctricas que no han ido variando conforme el tiempo ha ido avanzando. A eso se le conoce como corriente constante o corriente continua. Vamos a hacer el análisis de la corriente alterna en base a la definición nueva de corriente eléctrica. Yo me coloco en el mismo punto de referencia para contar la cantidad de electrones que están pasando. ¿Ya? En un segundo yo cuento 25.000 electrones en la dirección de izquierda a derecha. En el segundo 2, yo cuento la cantidad de 0 electrones. No hay ni uno circulando. En el tercer segundo, yo cuento la cantidad de 25.000 electrones también, pero en dirección contraria, de derecha a izquierda. Eso se interpreta como esta magnitud negativa, que la dirección de la corriente, la dirección de la carga, es en sentido contrario. En el cuarto segundo yo cuento la cantidad de 0 electrones.
En el quinto segundo yo cuento la cantidad de 25.000 electrones en la dirección de izquierda a derecha. Y así sucesivamente van pasando estos conteos. Llegamos a la conclusión que conforme pasa el tiempo la corriente va variando. Primero vale 25.000 electrones en una dirección predeterminada de izquierda a derecha. Después vale 0 electrones en este punto es referencial. Después vale también los 25.000 electrones pero en dirección contraria de derecha a izquierda. Y así sucesivamente vemos nosotros que la corriente no se mantiene constante como esta corriente, como este análisis. A eso se le conoce como corriente alterna, que va alternando las direcciones y magnitudes de los portadores, en este caso denominados electrones. Espero que se haya comprendido esta parte sobre los dos tipos de corrientes más importantes y su análisis también. Como cualquier magnitud que hasta ahora hemos avanzado como la corriente, como la carga eléctrica, cada magnitud eléctrica está en este caso caracterizada por una unidad. Nosotros recordamos que la unidad que caracterizaba a la carga eléctrica era el coulombio. Y un coulombio era aproximadamente a 6 trillones de electrones. 6 de estos bichos. ¿Ok? Pero ahora, ¿cuál será la unidad que caracteriza la magnitud corriente eléctrica? Según el sistema internacional, la unidad que caracteriza a la corriente eléctrica es el amperio y se denota por la A mayúscula. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos ver su equivalencia también en magnitudes, que el amperio es igual al coulombio sobre el segundo. Y según la definición que nosotros tenemos, dice que la corriente eléctrica es igual a la cantidad de electrones, a la cantidad de carga eléctrica que pasan durante un segundo, durante un tiempo preestablecido. O sea que hay sí o sí, de alguna forma, una relación ahí, ¿no? También nosotros sabemos, como dato complementario, de que 6 trillones de electrones significa de que hablamos de cantidades excesivamente gigantescas. Y yo les había pasado unas fotocopias sobre cómo, de alguna forma, manejar estas cantidades gigantescas o estas cantidades tan minúsculas con la notación científica. Aquí tenemos estos 6 trillones de electrones en notación científica. Vamos a nosotros dedicar algunas clases para también analizar lo que es notación científica, hacer un repaso. Esto como dato complementario. Un amperio, nosotros sabemos que un coulombio es aproximadamente a 6 trillones de electrones. Sabemos que el amperio es la unidad de medida para la corriente eléctrica. Como dato complementario también les cuento que un amperio es aproximadamente a 6 trillones de electrones que pasan en un segundo, en un punto determinado. Espero que se haya comprendido todo aquello que yo he querido transmitirles con la segunda magnitud eléctrica denominada corriente eléctrica.